¿Ya? Término independiente. Ya vamos a ver qué es el término independiente. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de un término independiente dentro de una expresión algebraica, estamos refiriéndonos a qué. A ver si alguien recuerda. Tenemos una expresión algebraica. En este caso, estamos viendo un trinomio. ¿Sí? Estamos viendo un trinomio. 2x al cuadrado más 3x menos 1. ¿Qué es el término independiente? En cualquier expresión algebraica que esté completa, eso ya vamos a ver, y que esté ordenada, el término independiente se va a constituir o va a ser el elemento que no tiene variable. En este caso, el 1. Menos 1. Debí haber puesto más acá, menos 1. Este va a ser mi término independiente. ¿Por qué? Porque ese elemento no depende de X. Ya nosotros hemos trabajado el año anterior, trabajamos con funciones, ¿recuerdan? ¿Sí? No vimos funciones cuadráticas, vimos funciones, una línea recta, algo sencillo. Pero, en esa función, si nosotros teníamos un ejemplo, teníamos función de x más 2. ¿Qué reemplazaba? Solo se reemplazaba x. El 2 no se lo reemplazaba, no se hacía nada con el 2. Voy a hacerlo aquí como para que se acuerden. Función f de x es igual a x más 2. Yo siempre que cambiaba el valor de x, ¿se acuerdan? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde se cambiaba? Todo esto se cambiaba aquí. ¿Verdad? X dependía del valor que yo le dé, o la función de X dependía del valor que yo le daba a X. Pero el 2 siempre era el mismo, nunca variaba. Él era una constante, ¿sí? O él no depende de X, él es independiente. Entonces, todos los valores que tengan X, sea una X elevada al cuadrado, al exponente N, cualquier X, no son parte del término independiente. El término independiente es, lo voy a volver a repetir, el número, el que sea, dentro de los números reales, que no tenga X o que no tenga una variable o que no sea una expresión algebraica o un número algebraico. Recordemos que un número algebraico, ¿cómo era? Era parte literal, parte algebraica, ¿se acuerdan? Perdón, parte numérica y parte literal. El término independiente solo tiene parte numérica. Para que lo entiendan mejor. ¿Ya? Continuamos. Entonces, esto es el término independiente. Ahora, tenemos dos tipos de polinomios que tenemos que trabajar. Ponemos como título polinomio completo. Perdón, polinomio ordenado, lo siento. ¿Qué es el polinomio ordenado? Vamos a imaginar, perdón, vamos a imaginar que nosotros tenemos un polinomio.
Voy a poner un polinomio al azar. Este polinomio, el detalle de este polinomio es ¿cuál? Que no está ordenado. Pero ustedes han de preguntar, ¿y cómo ordeno un polinomio? Un polinomio se puede ordenar de manera ascendente o de manera descendente. No importa. Vamos a ordenarlo de las dos maneras. Y ustedes se van a dar cuenta. ¿Cuál es la forma descendente? Siempre tenemos que trabajar cuando estamos trabajando con este tipo de polinomios con el exponente. En este caso, vamos a ordenar de exponente mayor a menor. De exponente mayor a menor. Iniciamos. El primero o el exponente mayor sería menos 4x a la cuarta. Luego tenemos un 8x al cubo. Luego tenemos un menos x al cuadrado. Luego tenemos un más 2x. Y al final tenemos un más 2. ¿Cómo ordenamos? Ordenamos con el exponente de mayor a menor, pero el término independiente siempre va a ir al final. Ya van a ver por qué en algunos ejercicios que vamos a hacer. El término independiente va al final. Siempre. Ya van a ver por qué. Hay una razón para eso. Ya. Lo podemos ordenar de mayor a menor o también de menor a mayor. Esperemos un segundo que está pasando el carro de la basura. Regáleme un minuto. Ahora sí, continuamos. ¿Ya? Entonces, si lo voy a ordenar de menor a mayor, tengo que ponerlo simplemente al revés. O sea, el 2 es mi primer elemento si lo voy a ordenar así. En este caso, 2 más 2x menos x al cuadrado más 8x al cubo menos 4x a la cuarta. Ojo, si yo deseo que el polinomio esté ordenado, debe ordenarse de mayor a menor de manera descendente o de menor a mayor de manera ascendente. Esas son las formas. Les voy a dar dos consejos. El primero, si usted no ordena así, cuando tengamos que hacer división de expresiones algebraicas, no por división sintética, que eso está fácil, sino por el otro tipo de división tradicional. Si usted no ordena eso, se hace horrible, horrible. Ya, entonces ordenar, por favor.
¿Ya? Ordenar, siempre ordenar. Incluso para la división sintética siempre hay que ordenar. Siempre hay que ordenar. Por favor, polinomio completo. Voy a poner un polinomio, en este caso, 7x al cubo menos x más 2. Este polinomio no está completo. ¿Por qué? Porque hay un exponente que falta, ¿verdad? Tengo un exponente al cubo, luego tengo un exponente a la 1 y luego tengo un exponente a la 0. Ya van a ver por qué. ¿Qué exponente me hace falta? A ver, respondan ustedes. Cuadrado, exponente 2, cuadrado. Al cuadrado. Entonces, hay dos maneras. O bien lo dejo así para algún ejercicio básico, pero si ya vamos a trabajar con ejercicios más complejos, tengo que hacer lo siguiente. 7x al cubo. ¿Cuántas x al cuadrado tengo? Doménica, ¿cuántas x al cuadrado tengo? Ninguna. Pero numéricamente, ¿cuántas tengo? Una, dos. Piénselo bien. Usted me dice que no tengo ninguna. ¿Qué número expresa nada? No creo, está muy fácil. X. El cero, ¿verdad? Ah, el cielo. Si yo no tengo nada, ¿qué número expresa el cero? Perdón, ¿qué número expresa lo que no tengo? El cero. Entonces le vamos a poner más 0 x al cuadrado menos x más 2. Así yo logro que un polinomio esté completo para las operaciones, ojo, para las operaciones que necesito hacer, sea suma, resta, multiplicación, división. Más que todo se va a utilizar en división este principio. En suma, resta y multiplicación no. Pero igual deben entender que cuando en división no está completo hay que completar con 0. ¿Este 0 afecta en algo la expresión? No, porque si yo multiplico 0 por x al cuadrado, ¿cuánto es? Es 0, ¿verdad? No hay forma. Ahora, voy a volver a recapitular, tenemos término independiente, que es el valor que no contiene x dentro de un polinomio. Luego, tenemos un polinomio ordenado que se ordena en base al exponente. En este caso, puedo ordenar de mayor a menor o puedo ordenar de menor a mayor. Luego tengo un polinomio completo que lo único que me pide es que si el exponente va de manera descendente o ascendente, entonces que lo ordene de tal manera o de dicha manera. ¿Ya? Entonces, antes de continuar, antes de terminar, he llevado la regla a otro lado. No importa. Deseo que este polinomio que voy a escribir esté ordenado y completo. Por favor, tienen 2 minutos para hacerlo.
Muy bien, lo hacemos. Primero yo tengo un elemento elevado a la séptima, voy a poner 7x elevado, perdón, a la quinta. Oh, lo siento, tengo gripe. Ahora me faltaría el que está elevado a la cuarta. Ponemos más 0, x elevado a la cuarta. ¿Verdad? ¿Qué nos falta? Más 4x elevado al cubo. ¿Verdad? Menos x al cuadrado. Más 0 por x. ¿Por qué? Porque x no tenemos. Menos 2. Entonces, este polinomio ya es ordenado. Ya es completo. Pero yo quiero preguntar dos cosas más. ¿Cuál es el... Perdón. ¿Cuál es el grado absoluto? ¿Y cuál es el grado relativo? El grado absoluto es 5. ¿Ya? ¿Y el relativo? Y el relativo Sí. 5 también. ¿Por qué? Porque el grado absoluto y relativo varía cuando estamos viendo un polinomio que no tiene una variable, que tiene dos variables. ¿Me explico? ¿Ya? Cuando tenemos un polinomio que tiene dos variables, entonces ahí cambia un poco. Ahora. Dicen ahí porque ahí se puso el más 0x. Ahí yo, o sea, yo lo hice y no supe hacer así. O sea, Ya, lo hice que pasa todo es menos que el más 0. el x está elevado ¿a qué exponente? A la 1. Para que se cumpla la... 1. Entonces sería 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0. Realmente aquí el 0, ¿saben por qué se pone 0? ¿Por qué le pongo 0 yo? Porque está elevado a la 0. Ya van a ver por qué. Algún momento en un ejercicio nos ha de dar así. Yo tengo 2, ¿verdad? X elevado a la 0. Si seguimos la secuencia, ¿ya? Aquí teníamos, en el ejercicio anterior teníamos 0x, ¿verdad? X elevado a la 1. Menos 2x elevado a la 0. Realmente es así. ¿Por qué? ¿Cuánto es x elevado a la 1? Perdón, x elevado a la 0. ¿Cuánto es? Eso lo vimos. 0. Creo que es 1. 1. 1. ¿Y cuánto es 2 por 1? 2. ¿Se dan cuenta? Por eso es el término independiente. ¿Por qué? Porque realmente sí está ligado a un x elevado a la 0 si lo ponemos en perspectiva, pero x elevado a la 0 va a terminar siendo la misma expresión. ¿Ya? Por ende, tenemos que trabajar bien eso. Y les digo esto para que les quede claro, porque en años futuros, les pongo un ejemplo, cuando veamos algo que se llama derivadas, nos va a servir full. ¿Ya? O sea que queda 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1, 0. Dependiendo del O sea, polinomio. el 0x está elevado a la 1. Exacto. ¿Por qué? Porque lo que yo busco es que el polinomio esté completo. Pero este polinomio en sí es un polinomio incompleto. Pero yo busco que el polinomio esté completo. ¿Por qué? Porque en las operaciones futuras necesitamos un polinomio completo. ¿Estamos? Adicional a eso, quiero explicarles algo más. Antes de continuar. En algún momento lo vamos a ver nosotros. Vamos a encontrarnos con algo así. 2 a elevado al cubo
B. Más 5a elevado al cuadrado b elevado al cuadrado. Más 3a elevado a la 1 b elevado al cubo. ¿Alguien me puede decir cuál es la relación que tiene? Que los dos tienen 2, son de 2. No, hay una relación más. Recuerden que lo que vimos en polinomio ordenado y completo era con una variable. Ahora, ¿cuántas variables tenemos? Dos variables, A y B. ¿Cuál es la relación de los exponentes de ambas variables? Emily, por favor. Ya. El valor de A está descendiendo en exponente 3, 2, 1. ¿Verdad? Y el valor de B está ascendiendo 1, 2, 3. Esa es la forma o la estructura para que un polinomio sea ordenado y completo cuando tiene dos variables. Un ejemplo. Y esto me parece que ya nosotros lo hicimos el año pasado. ¿Ustedes se acuerdan algo que decía así? Bueno, ya lo hice mal. Era A al cuadrado más 2 veces AB más B cuadrado. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Eso era un producto notable que revisamos. Pero sigamos el principio. 2, 1, 0. Porque A elevado a la 0 va a dar 1 y se pierde. Igual acá. 0, 1, 2. Ya, vamos a hacer otro. Uno que esté elevado a la cuarta. Vamos a suponer que yo tengo A cuarta B. Vamos a ir haciéndolo. Significa que para que esté ordenado yo tengo que ponerle un A elevado al cubo y un B elevado al cuadrado. Porque el 4 va, perdón, el A va a ir descendiendo y el B va a ir ascendiendo. Aquí le voy a poner un A elevado al cuadrado y un B elevado al cubo. Y luego voy a poner un A solito, ¿verdad? Y un B elevado a la cuarta. ¿Verdad? Entonces, de esa manera, este va descendiendo y este va ascendiendo. No simplemente se da. No simplemente se da. Ya está estipulado. Les pongo otro ejemplo que ya vimos el año pasado. ¿Se acuerdan que veíamos A elevado al cubo más 3 veces A por B cuadrado? No, lo siento. A cuadrado por B más 3 veces A por B cuadrado más B cubo. ¿Se acuerdan? Eso sí vimos el año anterior. Entonces, el A va 3, 2, 1, 0. ¿Ya? Y el B va 0, 1, 2, 3. Todos los polinomios con dos variables que nos encontremos, independientemente del signo que tenga o que tengamos, funciona así. Una variable va decreciendo y la otra variable va creciendo en un mismo polinomio. ¿Y si no está así? Si no está así, no lo podemos sumar, pero no lo podemos dividir. El problema, verás, el problema grande que existe es la división. ¿Ya? Ahí está el problema. O sea, tú lo puedes poner desordenado en la división, pero no vas a poder dividirlo bien, porque necesitas un orden para poder dividir. Entonces, si no está así, hay que ordenarlo. Y si no se puede ordenar o no hay forma de ordenar, que sí existen algunos que no se puede, entonces no se puede dividir ese polinomio para otro polinomio. ¿Me explico? Eso es un principio básico, súper básico del tema de división. O sea, sumar, restar, multiplicar no tiene ningún problema.
El problema que se tiene y por el que me estoy demorando explicando esto es cuando voy a dividir. ¿Ya? ¿Por qué? No los quiero asustar con esto. A mi criterio, la división de expresiones algebraicas es uno de los temas más difíciles hasta 10º año. Hasta 10º año. Es difícil. Incluso yo, que considero que lo entiendo bien, hay ocasiones en las que me equivoco en algo y me equivoco en todo. No es tan fácil de entender. Por eso me estoy demorando. Y por eso el año anterior ya les adelanté algo, les di división sintética, ¿se acuerdan? Pero la división sintética solo funciona cuando tengo una variable y cuando está dividida para la forma x más b o x más a, x más algún número, ¿se acuerdan? ¿Sí? No se podía dividir si yo tenía x al cuadrado menos 7m más b, no se podía. ¿Por qué? Porque yo necesito despejar el valor de x en una ecuación para poderlo resolver. Eso ya lo vimos el año anterior. Por esa razón es que necesito que ustedes entiendan bien este tema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hasta ahí. Voy a volver a repetir lo que les dije la semana anterior. Déjenme poner un momento.